Daniel Camargo, el sádico del Charquito, un hombre que violó y asesinó a más de 150 mujeres, jóvenes y niñas. Con la requisa de las prendas de los penados: camiseta, camisa, pantalones. La historia de la paradisíaca isla La Gorgona y la increíble fuga de Daniel Camargo se remontan hasta 1960, donde la isla es expropiada a unos multimillonarios con el fin de crear una cárcel de máxima seguridad, sin saber que se convertiría en un infierno. Esta cárcel albergó a los peores criminales de nuestro país: asesinos, violadores, presos políticos, personas que no solo eran recluidos en la mitad del mar, sino que además sufrieron tratos inhumanos. Para empezar, les quitaban sus documentos de identidad y le asignaban un número a cada recluso. Primero, 494, pasito. 590. En los días eran brutalmente golpeados e incluso morían de hambre porque no llegaban provisiones, mientras que en las noches sufrían las picaduras y mordeduras de serpientes y arañas venenosas que rodeaban toda la isla. Ya que recordemos que esta isla tiene el nombre de Gorgona porque en un intento de colonización española, por allá en el 1500, de los hombres de Francisco Pizarro fueron asediados por la cantidad de serpientes que había en la isla, dejando así decenas de muertos y con ello iniciando este increíble mito, que también fue una realidad. Pero esta realidad no atemorizaría a Daniel Camargo, el sádico del Charquito, un hombre despreciable que había sido capturado por la violación y asesinato de una niña de tan solo 9 años y que sería enviado a La Gorgona, ya que después de inspeccionar su casa se dan cuenta de que guardaba muchas más prendas de mujeres jóvenes, que guardaba como trofeos y una lista de nombres casi interminable. Con ello, pudieron confirmar que las víctimas de Daniel serían más de 100 niñas y que su único destino sería la isla, la misma isla a la que todo el mundo temía. Camargo ya en la cárcel se comporta como un preso ejemplar. Es callado, trabajador y nunca ocasiona problemas, por lo que le permiten darse un baño a la semana en el mar. Tenía 3 horas para disfrutar junto con otros presos la paradisíaca playa de esta bella isla. Pero Daniel no iba por la playa, sino por su boleto a la libertad. En uno de sus tantos baños se da cuenta que en ocasiones viene un barco con provisiones a la isla y que se ancla a más o menos unos 400 metros de donde a ellos les permiten darse el baño. Pero nadar 400 metros por el mar y un mar lleno de tiburones blancos sería una locura. Aunque recuerden esto porque será clave más adelante. Daniel decide empezar a construir una balsa. Poco a poco y con el pasar de los días, el ingenioso pero macabro recluso construye una balsa que no era perfecta, pero le servía justo para lo que él quería, que era ir de vuelta a Cauca, ubicado a unos 25 kilómetros de la isla. Daniel prepara todo y mientras se da el baño semanal en la playa, ve llegar al barco de provisiones y sin pensarlo más, emprende la huida. En botes, lanchas y barcos emprenden por el mar, y a los pocos días, mientras los guardias van en un bote pesquero, encuentran esa balsa que había fabricado Daniel, tambaleando en la mitad del mar. Estaba más o menos a unos 2 kilómetros de la isla y tenía rastros de que allí había estado Daniel, pero era la mitad del mar, no podía haber ido a ningún lado y mucho menos sin una balsa, por lo que se da finalizada la búsqueda. Daniel Camargo había muerto en su intento de huida. O eso era lo que creían. Héctor Farfán, director del penal, comunica el incidente de que un recluso había muerto en la mitad del Océano Pacífico. Y aunque ahí parece acabar la historia, 8 meses después, el suboficial Guillermo Leighton, quien había tenido bajo su custodia al terrible violador durante 17 meses en la cárcel de Gorgona, quedó intrigado mientras leía el artículo de un periódico ecuatoriano. Se multiplican los asesinatos, secuestros y violaciones de mujeres jóvenes en zonas rurales de Quito. Son más de 70 los cadáveres encontrados en los últimos 7 meses. Leyó el inquieto investigador, quien ahora trabajaba en Cartagena, y quien decide pedir un permiso para ir de nuevo a la isla, con la certeza de que Daniel Camargo seguía vivo. En la isla indaga sobre absolutamente todo alrededor del caso y revisando la minuta se da cuenta que el mismo día de la fuga y a la misma hora que los presos con mejor conducta daban su baño en el mar, estaba el barco de provisiones anclado en el muelle. Y también se da cuenta que la balsa que encontraron la había construido el propio Daniel Camargo, pero que una balsa como esta no habría aguantado ni la ola más pequeña en caso de tener un tripulante.
por lo que era ilógico que lograra recorrer 2 kilómetros y que siguiera en perfecto estado. Entonces, ¿qué había pasado con Daniel Camargo realmente? Pues justo ahí es cuando Layton empieza a entender todo. Daniel Camargo había construido la balsa como un señuelo, con el objetivo de que las olas se la llevaran y que en algún punto los guardias la encontraran vacía. Mientras él nadaría hacia el barco de provisiones, unos 400 metros de océano lleno de tiburones blancos gigantescos que no lograrían detenerlo, porque tan pronto llegara al barco, tan solo debía aferrarse a lo que pudiese y conocer de vuelta la libertad. Y si quieres ver cómo termina este despreciable criminal, ve ahora mismo a ver la historia de Daniel Camargo, que la tenemos subida en este perfil. También les recuerdo que esta hermosa isla que cuenta con tantas historias y un montón también de especies exóticas que la hacen su hábitat, está a punto de ser vendida a Estados Unidos, con el objetivo de construir allí una base militar. Así que no permitamos esto y alcemos la voz, resguardemos lo poco bello que nos queda, porque ya suficiente nos han quitado. Compartan esto y que la gente se entere de esta joya que tenemos y que no podemos dejar perder.